Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. La victoria de Gustavo Petro en Colombia es un triunfo histórico para la izquierda en este país. Una hazaña muy complicada en una nación que nunca había tenido un gobierno de esta ideología. Pero, ¿qué es lo que no había permitido a la izquierda llegar al poder? Desde el siglo XIX, el sistema político colombiano estuvo dominado por liberales y conservadores, un establecimiento donde la violencia reinó en varias ocasiones y donde las voces de cambio siempre fueron vistas con recelo. La primera de estas voces diferenciales fue la del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, un político que tenía especial sintonía con la clase trabajadora. Su popularidad fue en aumento durante la década de 1940, hasta postularse como una opción real a la presidencia. Pero el 9 de abril de 1948 fue asesinado por 3 disparos. Su muerte conmocionó a Bogotá. Miles de personas salieron a las calles enfurecidas para protestar contra el atentado. Una revuelta popular sin precedentes, conocida como el Bogotazo, que arrasaría la capital en apenas unas horas y que terminaría con la vida de entre 500 y 3.000 personas. La violencia se replicó por todo el país durante años y cesaría solo con un acuerdo político entre liberales y conservadores. Los pactos de Benidorm del año 1956 supusieron la creación del Frente Nacional entre estas dos formaciones políticas, cuyo único objetivo era turnarse en el poder de forma pacífica. Pero también supuso la marginación de la izquierda de la política, una decisión que traería consecuencias. Durante el periodo en el que estuvo vigente este Frente Nacional, entre 1958 y 1974, se crearon 4 guerrillas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, en 1964, el Ejército Nacional de Liberación, o ELN, en 1965, el Ejército Popular de Liberación, o EPL, en 1967, y el Movimiento 19 de Abril en 1973, más conocido como M-19. Grupos que cada vez tendrían más protagonismo. Durante las décadas siguientes, el conflicto armado se fue recrudeciendo y el poder de estas guerrillas sobre vastas regiones del país fue aumentando. Esta cuestión hizo que inevitablemente la sociedad colombiana empezara a relacionar cualquier tipo de movimiento de izquierdas con la insurgencia armada y que el rechazo hacia estas aumentara, llegando a crearse grupos paramilitares financiados por los grandes terratenientes del país, cuyo objetivo inicial era la lucha contra estas guerrillas. La situación hizo que los sucesivos gobiernos, liberales y conservadores, se vieran obligados a dialogar con estos grupos, con el objetivo de poner fin a la violencia y garantizar su integración en la política, especialmente a partir de la década de 1980. Es así como en 1985 surgió la Unión Patriótica, una formación política que era parte de una propuesta de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. O como en 1990, el M-19 se constituyó como partido tras la firma de un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco. El acercamiento con Betancur ha sido posible porque en el Parlamento se logró aprobar una ley de amnistía, la que nosotros hemos considerado como muy importante, como un primer paso para entrar a solucionar todos los problemas que tenemos en este país. Sin embargo, estos acercamientos no trajeron mejoras. Aunque estos nuevos partidos trataron de incorporarse a la vida democrática, sus líderes fueron perseguidos y asesinados durante años por los grupos paramilitares y por las fuerzas del Estado. Asesinatos a candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica o Carlos Pizarro del Movimiento 19 de Abril marcaron a la política colombiana. Magnicidios a los que se sumó en 1989 el de Luis Carlos Galán, un miembro del Partido Liberal que, aunque no tuvo un pasado guerrillero, también fue tiroteado por tener un pensamiento más progresista. Pero esta persecución no tuvo solamente como objetivo a los líderes, también a la militancia de base. Numerosos políticos y activistas fueron señalados durante los 80, los 90 y los 2000. De hecho, la persecución a la Unión Patriótica dejó 5.733 víctimas en apenas unos años, y es considerado por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia como un genocidio político. En complicidad con el gobierno, asesinó al senador Manuel Cepeda Vargas.
Esta cuestión enquistó el conflicto, y aunque el gobierno de Andrés Pastrana trató de negociar con las FARC en 1999, estos acercamientos finalmente resultaron fallidos, ya que durante el tiempo de distensión las guerrillas aprovecharon para reorganizarse y rearmarse, en lugar de apostar por la paz. Una situación que degeneró en más violencia y llevó a Álvaro Uribe a la presidencia en 2002. Durante su mandato se optó por un enfrentamiento frontal con las guerrillas que produjo un aumento de las víctimas, pero que también hizo que estos grupos armados perdieran fuerza. En los años siguientes se produjeron nuevos acercamientos que sí terminaron en la histórica firma de un acuerdo de paz con las FARC en 2016. Un acontecimiento que sacó de la ecuación política de Colombia al conflicto armado vivido durante las últimas décadas. Algo que ha beneficiado a la izquierda, ya que ha visto cómo su presencia parlamentaria ha crecido a pesar de que durante los últimos años la derecha ha dominado el gobierno en Colombia. Posturas como la defensa de la paz y de un sistema político más plural han convencido a millones de colombianos, especialmente cuando observaron que esa paz era posible, aunque fuera de forma parcial. Motivos que, sin lugar a duda, han contribuido al histórico ascenso a la presidencia de Gustavo Petro en 2022. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.